Nosotros vamos a presentar nuestra propuesta metodológica, en realidad la implementación que hicimos de esta propuesta metodológica para la prevención del bullying y en la cual usamos apoyo de dispositivos móviles. ¿Ya? Para eso nosotros trabajamos un equipo de 4 personas interdisciplinarios, donde hay profesor de educación física, kinesiólogo, ingeniera en informática y profesora de lenguaje, que soy yo de base, y la implementamos entre el 2018 y 2019. La imagen que ven ahí les evoca algo. ¿Han visto algo así similar en su vida cotidiana? ¿Ah? El uso de celulares en clase. Esta imagen se repite en muchos establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país. ¿Ya? A la entrada hay una cajita negra donde van dejando, algunas son cajitas de herramientas, donde van dejando sus celulares para no interrumpir la clase. De hecho, me sorprendió que no hubiera una cajita negra ahora, pero suele ocurrir. ¿Por qué? Porque el profesorado se enfrenta a una gran complicación que tiene que ver con los ámbitos disciplinares, ¿vale? Cómo interactuamos en aula y este dispositivo móvil, así como todas las herramientas tecnológicas en su momento, vienen a o demonizarse o venir a verse como la panacea de la educación y entre ese medio o los lados grises como que hay una confusión. De repente hay algunas dificultades. En este sentido, nosotros diseñamos una propuesta que también surgió de la conversación con un establecimiento educacional en el cual ellos, de hecho, tenían la cajita negra donde dejaban los dispositivos móviles para evitar que sus estudiantes se distraigan y por otra parte también tenían muchos problemas de ciberbullying internamente en el establecimiento. Porque este dispositivo, esta herramienta, en definitiva, en lugar de que el bullying sea solamente mientras están en la sala o presencialmente con los otros, se prolonga durante incluso las 24 horas del día a través de Instagram, Facebook, bueno, ustedes, los más jóvenes ya no tienen Facebook, pero varias redes sociales. Entonces, frente a esa propuesta, nosotros dijimos, ya, ¿qué podemos hacer en relación a esto? Y preparamos una propuesta que fuimos trabajando durante el 2018, el segundo semestre, con el establecimiento, los profesores, el equipo socioemocional del establecimiento y también obviamente tuvimos que hacer un diagnóstico en relación a las características de los estudiantes, ¿ya? Por tanto, en el diseño de la propuesta, que es lo que aparece ahí, nosotros trabajamos con el establecimiento y vimos cuáles eran las características y qué elementos deberíamos acoger. Trabajamos en esa época con los profesores de séptimo y octavo básico y la implementación la realizamos el 2019 en marzo y en ese momento ya habían pasado octavo y primero medio los estudiantes. Y finalmente nosotros implementamos al final de ese proceso unas encuestas de satisfacción y también focus group con los estudiantes porque necesitábamos saber cuál era la percepción de los estudiantes, si habían percibido algún cambio en relación a la estrategia, la metodología y también su visión sobre el uso del dispositivo móvil. Porque, como les vamos a contar a continuación, tuvimos una gradualidad en la inserción del dispositivo móvil en las prácticas. Entonces, nosotros basamos nuestra experiencia aula en una metodología que es la metodología experiencial que considera 4 momentos, ¿ya? Ahí el hacer, la reflexión y el aplicar son el centro de esos 4 momentos. Entonces, lo primero es una experiencia donde nosotros le presentábamos un desafío a los estudiantes que tenía que ser una resolución de equipo, un conflicto, un problema, una actividad que se necesitaba mutuamente para resolverlo. En segundo lugar, tenían que reflexionar y compartir qué era lo que había sucedido, sus sentimientos, emociones, pero también qué percibían en relación a las dinámicas que tenían entre ellos. Y luego el aprendizaje o aplicar, que ahí se hacían algunas otras actividades en relación desde encuestas, muchas veces tenía relación con alguna formalización de conceptos y luego íbamos conectando toda la experiencia vivida. Dentro de las sesiones, que fueron 4 en la implementación, nosotros con los estudiantes trabajamos la primera sesión, que ahí ustedes ven una cajita de herramientas, ¿verdad? No sé si funciona el puntero o yo soy la que no lo ve. Una cajita de herramientas donde ceremonialmente nosotros les presentamos y le dijimos sin mucho más detalle que tenían que dejar su celular
y al final de la sesión, nosotros no ocupamos el teléfono móvil en la primera y la segunda sesión, solamente en una actividad puntual. Y al final de la sesión le devolvíamos a ese celular y le decíamos que ese celular a partir de la siguiente sesión iba a ser utilizado con otro propósito. Entonces, en ese proceso nosotros lo que hicimos fue una resignificación del recurso de la herramienta, quitarle el poder a la herramienta y decir esto sirve para algo más que solamente esto. El problema no está en la herramienta, sino que está en la forma en que la usas y por tanto nosotros apostamos en este proceso a facilitar algunos procesos de fortalecimiento de la autorregulación como elementos facilitadores, pero también de la discusión, el diálogo y la empatía entre ellos que se va a ir produciendo en estos distintos momentos del trabajo. En la sesión 2, nuevamente comenzamos con algunos desafíos, que ahí como ven en la imagen, el desafío tenían que en los equipos sacar los porotitos que están en el centro, en orden, que dice el 1 primero, el vaso 1, 2, etcétera, pero sin tocar el centro, ¿ya? Y obviamente ahí empezamos ya a incorporar en una encuesta específica que realizamos la aplicación Plickers, que nos permite con código también, base código QR, vaya sacando fotografías y uno puede identificar la respuesta de ellos frente a distintas situaciones. Y acá nosotros le preguntamos dónde creen ustedes que se realiza la mayor cantidad de acoso escolar o violencia escolar, y en general la mayoría respondió en la sala de clases o patio. ¿No? ¿Ustedes dónde creen que se produce la mayor acoso escolar o violencia? ¿Dónde? ¿No? En los pasillos, patio, internet, pero en el contexto escolar donde más se produce es en el aula, la sala de clases, tanto psicológicamente como físicamente. Y nos sorprende porque en la sala de clases también están los profesores, hay otras personas mirando. Entonces, bajo esa perspectiva es necesario ver qué está pasando en ese elemento o esos tiempos muertos. En la sesión 3 ya empezamos a trabajar con otra aplicación Mentimeter que nos permitía hacer algunas conexiones más y luego en la sesión 4 el NIRPOD donde ellos también generaban un compromiso en relación a qué hacer para mejorar estas situaciones. Ellos recién hasta la sesión 4, eso era importante también relevarlo, que ahí recién comenzamos a conversar y a ponerle el nombre de bullying. ¿Ya? Cuando ellos se les invitó a estas sesiones, nosotros hablábamos de liderazgo y convivencia escolar para no llevarlos con prejuicios en relación al tema y obviamente conectarlos con, o que este diálogo fuera un poco más fluido. Y ahí la idea era un poco que ellos se le entrega de manera obviamente ceremoniosa su compromiso al que llegaron en la sesión 3 como establecimiento educacional. Y esos son los compromisos a los que llegaron los estudiantes de octavo y primero medio. Y en general, si ustedes ven, las palabras que más se destacan en esta nube de ideas, respeto, el escuchar. De hecho, ahora mismo durante las movilizaciones, ¿verdad? Lo que más escuchamos es escúchenos. O sea, ¿cuál es lo que está primando? Que nos estamos escuchando. Escuchar a mis compañeros, ser respetuoso, el liderazgo, entre otras cosas. Entonces, en ese proceso, nosotros fuimos incorporando esta herramienta como parte de los procesos, pero con una significación y con un objetivo central. No era el foco la herramienta, sino que el foco era que se mediaba esto y que en definitiva nos ayudaba a mediar el diálogo entre los estudiantes y aquellos que hablaban menos también podían participar a través de la creación de murales virtuales, a través quizás de responder las preguntas que se les iban haciendo en las encuestas, etc. Bueno, ahora Mónica les va a dar un poco de los resultados a los que llegamos a través de los cuestionarios aplicados. Bueno, como explicaba Claudia, nosotros aplicamos dos instrumentos. Bueno, un instrumento que fue un cuestionario de satisfacción en el fondo y queríamos buscar realmente o tener resultados con respecto a qué tan buena o cómo hemos encontrado la metodología de trabajo. En este caso, nosotros lo dividimos en 3 dimensiones, aquí solamente tenemos resultados generales porque ir por cada uno de los puntos que había que responder, ¿no es cierto?, por esto los estudiantes, iba a ser demasiado extenso. La primera dimensión tenía que ver con el contenido del taller, es decir, propiamente tal, como decía Claudia, nosotros lo tomamos desde el punto de vista que esto era
básicamente un tema de liderazgo, ¿no es cierto?, de cómo ver la convivencia escolar, y después, ¿no es cierto?, a medida que iban pasando los talleres, y sobre todo en el último, fue donde ya introducimos el concepto del bullying y el ciberbullying, lo hablamos, ¿no es cierto?, de manera frontal con los estudiantes y ver cómo ellos lo iban enfrentando. Creo que ¿cuál es el del medio? Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contenido del taller, educación básica, educación media, era octavo y primero medio, tenemos siempre por sobre el 80% de que están muy de acuerdo con el tema del contenido del taller. En el fondo, igual durante las sesiones nos pudimos dar cuenta que los alumnos estaban súper abiertos a hablar del tema, porque habían estado teniendo más o menos hacía como 2 o 3 años bastantes casos ellos en sus relaciones de acoso escolar, y que estaba yendo más allá solamente de la sala de clases, sino que también estaba a través de las redes sociales. Y a través de esto, en las mismas conversaciones que teníamos, las reflexiones que teníamos a través o al final de cada una de las sesiones, nos podíamos dar cuenta de cómo ellos iban meditando o dándose cuenta, ¿verdad?, quizás del daño que estaban generando en el que estaba al lado. Luego, con respecto a la dimensión 2, que tenía que ver solamente al uso de los dispositivos móviles, es decir, cómo fuimos trabajando nosotros en los talleres, en cada una de las sesiones, con el uso de dispositivos móviles, también tuvimos un alto grado de aceptación, también acá sobre el 70%, sobre el 80% acá para el caso de la enseñanza media. Y finalmente, el otro tema que nos interesaba por el tema del proyecto, ¿verdad?, era ver qué les había parecido esta propuesta metodológica, que era a través de este método experiencial, ¿verdad?, como que estamos con la experiencia, ¿verdad?, la reflexión, etcétera, el aprender, después llevar al aprendizaje. También a los estudiantes les pareció bastante buena, les tuvieron un alto grado de satisfacción, y aquí nos tenemos incluido, pero también había una pregunta abierta donde preguntábamos directamente el tema de qué les pareció la metodología, y en realidad fueron las respuestas súper favorables. Bueno, otro punto, como estamos hablando de los dispositivos móviles, nos interesaba saber y quisimos destacar para este caso las 3 preguntas por cada una de las dimensiones que apuntaban directamente al uso del dispositivo móvil. En este caso, por ejemplo, era si en el taller se pudo tomar conciencia de cómo el bullying me puede afectar a mí y a mis compañeros, eso a través de las actividades que hicimos a través del teléfono. Y también, ¿verdad?, si ustedes pueden ver aquí, los muy de acuerdo y de acuerdo son bastante favorables, es decir, la mayoría de los alumnos está de acuerdo que les permitió, ¿no es cierto?, el uso de los dispositivos móviles, tomar conciencia. Lo mismo si la utilización de los dispositivos móviles fue más motivante o no para ellos trabajar con ellos. Es decir, en el fondo, como decía Claudia, tomar ahora un teléfono y verlo desde el punto de vista ya de una herramienta para trabajar, ¿verdad?, y no más como un proceso, que es algo que nos reíamos mucho en los talleres, incluso cuando hablábamos con los chicos, que era como la extensión del brazo el teléfono, porque nunca sale de la mano, ¿no es cierto?, y está ahí. Y esta vez lograron soltarlo y ellos pudieron por lo menos mirarlo desde otro punto de vista. Y la última, ¿no es cierto?, pregunta que quisimos destacar para hoy día, que era, ¿no es cierto?, si les fue más fácil, por ejemplo, entender la problemática del bullying a través del trabajo con los dispositivos móviles. Y al igual, ¿no es cierto?, como en las otras se repite, ¿verdad?, tanto para básica o media, hay una alta aceptación, ¿verdad?, del uso de los dispositivos móviles, y trabajar en el fondo esta problemática de una forma que no sea tradicional. Los estudiantes normalmente, para los que somos, por ejemplo, que somos papás y tenemos alumnos, hijos en etapa escolar, normalmente lo que hacen los establecimientos educacionales, viene una persona, les da una charla, les dice, ¿saben qué?, el bullying no es bueno, el ciberbullying, le muestran estadísticas sobre qué es lo que está pasando en Chile, pero no hay un trabajo que es más allá de simplemente venir, exponer datos y tratar de crear una conciencia a través de cierta información. El hecho de que los estudiantes puedan trabajar y puedan vivir y conversar sobre las temáticas de una manera más dinámica, por lo menos para nosotros fue mucho más efectivo, y es algo que también pudimos comprobar en reuniones que tuvimos después con el establecimiento educacional. Dentro de la recolección de datos, como también se dijo, nosotros hicimos un focus group. Se sacaron grupos pequeños de estudiantes para poder conversar con ellos. Los focus groups no fueron aplicados por nosotros, fue aplicado por un tercero, porque la idea tampoco no era poder influenciarlos, ¿verdad?, o que los alumnos se sientan intimidados porque nosotros mismos hagamos las preguntas. La idea es que una persona que no sea la que trabajó con ellos puedan
puedan hacer los comentarios y de esa manera igual sincerarse un poco más, porque normalmente si las mismas personas aplican el focus group, ¿no es cierto?, los niños tienden de repente quizás a ser un poco más reservados y no dar su opinión como realmente ellos piensan. Seleccionamos en realidad algunas, piensen que eran 40 y tantos, entonces seleccionamos aquí 4 respuestas con respecto al impacto. Un estudiante primero medio nos dijo que ellos observaron un cambio fuerte porque ayudó mucho en realidad, porque en ese momento estaba ocurriendo una situación respecto al ciberbullying. Nosotros estábamos enterados justamente de esta situación, y lo otro importante es que este focus group fue aplicado un mes y algo después del taller, por lo tanto igual la idea era poder ver si habían efectos un poco más allá. Hay muchos estudios donde se muestran trabajos que se hacen igual con los estudiantes, con metodologías también para prevenir el ciberbullying, pero que los efectos no van más allá de 1 o 2 semanas, es decir, el alumno sí para el ciberbullying, para el bullying por 1 o 2 semanas y pasa 1 mes, 2 meses y nuevamente comienzan otra vez los problemas en el mismo grupo curso. Otra de las opiniones que nos pareció bastante interesante de uno de los estudiantes de octavo básico era que yo consideraba que había un cambio pequeño. Por ejemplo, él todavía me da vuelta el uso del celular, pero pienso que no fue un cambio tan drástico. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, 2 opiniones, donde 2 alumnos distintos, que uno opina, ¿no es cierto?, que sí hubo un cambio y otro que dice que probablemente no fue tanto. Solo como dato anecdótico, el octavo básico era mucho más, no sé si... Era un grupo que opinaba y nos costaba un poquito más sacarlo de la zona de confort para trabajar en el taller. Con respecto al uso del dispositivo móvil, un alumno de primero medio nos dijo que dejó de ser un elemento vital y pasó a ser una herramienta, ya lo vieron desde otro punto de vista. Y un alumno octavo básico enfatizó que yo encuentro que podríamos usar esto porque nos enseñaría que los teléfonos no son solamente para los jueguitos o mandar mensajes, que también se pueden ocupar para aprender. Y eso fue súper interesante igual, porque entre algunas otras observaciones también nos decían por qué no los usaban, por ejemplo, para otras asignaturas. Y dentro de las sugerencias de mejora, dice que yo lo hubiera hecho, sería, ¿no es cierto?, como no estar con todo el curso en los talleres, sino que le hubiese gustado participar en grupos pequeños. Y lo otro también era que, bueno, el tema de la conexión, que no es cierto que a veces se caía la internet, porque como teníamos que trabajar en línea, había muchos dispositivos móviles y el curso eran 24, por ejemplo, 27 el otro, entonces si estaban todos conectados al mismo tiempo, igual teníamos a veces problemas con el tema de la red. Sí, comente. No solamente comentar en relación a las frases que ahí aparecen, no es que las hayamos elegido aleatoriamente, sino que esas reflejan la opinión que más se repetía generalmente, ¿ya? En el caso del focus group, con niños es muy distinto trabajarlo con adultos. Las respuestas no son tan lineales como... Entonces nos respondía un estudiante, no sé, en el minuto 1 y el minuto 5 terminaba su respuesta después de que todos los otros compañeros habían estado intercalando. Entonces, de una u otra manera, estas frases reflejan la mayor repetición. Para eso trabajamos con el Atlas T, para obviamente tratar de objetivizar lo más posible este análisis. Ahora, ¿qué tarea nos queda? Y pensando igual en todos los temas sociales, tenemos que ver que hoy en día, ¿no es cierto?, el 67% de los niños se conecta a través de un smartphone. Por lo tanto, este es un tema que hay mucho por hacer. De esos niños hay un 8,7 que ha sido víctima de bullying a través de las redes sociales, y que no es un tema menor si consideramos la cantidad, ¿no es cierto?, en una aula a cuántos niños equivale. Lo otro es que la cantidad de tiempo que los niños y jóvenes están conectados, desde qué horario, o sea, un 52% desde las 7 de la mañana, eso quiere decir que se despiertan probablemente para ir al colegio y inmediatamente lo primero que hacen, incluso antes de vestirse, es mirar su teléfono celular y ver sus redes sociales. Y el 36% de los niños y jóvenes consideran a sus padres que ocupan mucho el teléfono. Entonces nos quedan hartas tareas por hacer y eso es lo que queremos seguir trabajando, ¿no es cierto?, ¿verdad?, nosotros con nuestro grupo de investigación. Ahora, un tema que nos pidieron al final es decir de qué manera nosotros podríamos conectar, ¿no es cierto?, este proyecto con los temas sociales que hoy día están haciendo. Bueno, nuestro proyecto justamente lo que hace es apoyar las dinámicas internas de los establecimientos educacionales.
trabajar en resolución de conflictos, mediar procesos de empatía y tener una mirada crítica del uso de las redes sociales en cuanto a la responsabilidad y la ética, que es súper importante en el día de hoy, sobre todo el tema con los movimientos sociales que se están realizando. O sea, podríamos fácilmente tomar este proyecto y poder llevarlo, ¿no es cierto?, a una mirada diferente y poder trabajar igual con los niños. Y de hecho estamos también ya afinando detalles de la metodología, gracias a los resultados. Eso es. Y les presentamos a nuestros colegas, ¿no es cierto?, para que sepan, él es Carlos y Sergio, que son nuestros colegas con los que trabajamos en el proyecto. Estos son nuestros avatares con los que los niños nos conocen a nosotros en el colegio. Eso es.